Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy tenemos una enseñanza espectacular, un entrenamiento único. Hoy vamos a estar enseñando y dando todas las señales de cómo usted puede identificar quién es la persona que le está haciendo brujería. Hay personas que le pagan a los brujos. Hay personas que hacen ellas mismas la brujería. Hay personas que lanzan maldiciones. Y hay cristianos que hacen oraciones contrarias. Pero nuestro Dios identifica cualquiera de estas 4 clases de personas. El Señor las identifica y te las hace saber. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hago yo para saber? ¿Cómo me la muestra Dios? Pues eso te lo vamos a explicar en esta enseñanza, porque son 10 señales de cómo identificar a la persona que te está haciendo brujería. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esta enseñanza? Primero, porque hemos recibido muchos mensajes de hermanos que nos escriben. Cuando hablé de los síntomas del amarre, nos escribe una hermana, lógicamente estoy obviando su nombre, que dice, o sea que yo estoy amarrada, pero ¿quién me está haciendo eso? Cuando hablé de cómo devolverle la brujería al brujo, esta persona me preguntó, pero ¿y si yo no sé el nombre del brujo? No sé quién es el brujo. Otra persona me escribe y me dice, Señor, muéstrame la cara de la persona que ha pagado para hacerme brujería. Sí, Dios, muéstrame quién es el que me hace brujería. Esta persona escribe y dice, siervo. Bueno, aquí siervo está mal escrito. Aquí están hablando de un animal que tiene cuernos largos y se le llama siervo. Siervo, buenas noches. ¿Cómo le digo? Yo he sido muy atacada con brujería porque siempre donde oro, el Señor revela que me tienen en un altar, pero realmente no sé quién es. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una gran necesidad y es saber identificar quién es la persona que hace la brujería. Yo creo que nosotros con todo lo que hemos enseñado ya usted sabe identificar cuando le están haciendo brujería. Sí, ya usted sabe con qué sueña, ya muchos saben qué clase de brujería es y todo, la persona ya está entrenada, ya ustedes están entrenados de saber cuando le están haciendo brujería, pero lo que no tienen claro es cómo identificar a la persona que nos está haciendo la brujería, porque usted le quiere devolver el baldón, pero ¿cómo se lo va a devolver si usted no sabe quién es? Usted de pronto le va a devolver la brujería al remitente, pero si usted no conoce al remitente, es imposible que usted se lo pueda devolver. Entonces hoy usted lo va a saber, son 10 señales y comenzamos con la primera. Pero antes, suscríbase a nuestro canal. Dele clic donde dice suscribirse y dele clic a la campanita. Vamos con la primera señal. ¿Cómo identificar cuando nos están haciendo brujería? Primero, las personas aparecen en sueños con la cara enojada, cara rabiosa, cara de pocos amigos, mirándonos feo. Eso ya nos da a entender claro que esa es la persona. Así Dios nos muestra personas que está haciendo brujería
que está pagándole a los brujos, que está lanzando maldiciones o o si es cristiana, está haciendo oraciones contrarias. O sea que hacen oraciones disque a Dios en contra tuya, hacen ayuno disque a Dios en contra tuya, pero lógicamente Dios no recibe maldiciones. El que recibe las maldiciones es Satanás. Entonces estos hermanitos son personas que han vendido su alma al diablo y están haciendo oraciones contrarias contra usted. Entonces así la identificamos. Segundo punto, son personas que en el sueño te hacen groserías, te dicen cosas horribles, te tiran cosas, te lanzan cosas, tiran platos, tiran cosas que tienen en la mano. Son personas que salen con grosería, hablan cosas feas contra ti en el sueño. Esto es evidencia que esta persona te anda haciendo brujería. Otra señal, la número 3, es que las personas aparecen en el sueño lanzando maldiciones. En el sueño te dicen, tienes que morirte. En el sueño te dicen, tengo que verte mal, tengo que verte enfermo, muerto. Te dicen cosas de maldiciones, cosas horribles. O te dicen en el sueño, tú tienes cáncer, tú tienes esto, otro. Te están lanzando palabras de maldiciones. Esto es síntoma que esta persona es una de estas 4 que yo he acabado de decir. Personas que hacen brujería, que pagan a los brujos, que lanzan maldiciones o que hacen oraciones contrarias. Cuarta señal, personas que en el sueño se burlan de ti, personas que se ríen, personas que hacen gestos de burla en el sueño, se ríen feo de ti. Son personas que lógicamente son ellas las que están haciéndote mal, haciéndote brujería. Dios te la está mostrando en el sueño quién es. Quinto, personas diciendo cosas malas, cosas horribles, diciendo vas a quedar solo, vas a quedar divorciado, vas a quedar, tu esposa te va a ser infiel, ella va a morir de cáncer, estas son personas que aparecen en el sueño diciendo estas cosas. Quiero hacer una aclaración con respecto a la brujería de amarre. Por ejemplo, en la brujería de amarre, tú te ves viviendo con la persona como si fuera tu esposa o como si fuera tu esposo. La persona es una persona casada o una persona soltera, pero que no tiene nada que ver contigo, y tú te ves en el sueño con ella como si fueran pareja, como si estuvieran viviendo bajo el mismo techo, y tú le dices en el sueño mi amor, o él te dice en el sueño mi amor, y parece que fueran pareja en el sueño, y tú sales asombrado diciendo, ¿y por qué yo sueño con esta persona? Aunque la persona sea soltera. Algunos incautos van a malinterpretar estos sueños, van a decir, ese es Dios que me está mostrando que ese es el escogido de Dios para mi vida. Y vamos a ver que ese es un brujo que te está haciendo un amarre. Y así aparecen los amarres en el sueño. Y se sabe que es un amarre porque la persona, aunque no tiene confianza con la persona, aunque no tiene en mente hablar con la persona, tiene un deseo ferviente
de estar con él, de hablar con él, de conocerlo, de llamarlo. Y ese desespero, esa ansiedad es el amarre que lo produce. Eso no está aquí en la lista de los 10, pero estoy haciendo esta salvedad para que usted lo entienda. No es una persona que hace burla, ni hace grosería, ni maldiciones. Todo lo contrario, es una persona muy amable, muy querida en el sueño, pero eso es un amarre. Vamos por la quinta, ¿verdad? Vamos a la sexta. Me estaba comentando un sueño una hermana donde vio que una persona conocida entraba a su casa, pero era una serpiente. Pero ella sabía que era la persona porque la serpiente tenía la cara de ella. O sea, serpientes con cara de la persona. Ese es brujería, esa persona es bruja. La serpiente quiere decir que es la serpiente antigua, que es Satanás, pero viene con el rostro de ella. O sea que su corazón es un corazón satánico. Un corazón maligno, es una persona que ha vendido su alma al diablo. Y tú la estás viendo en el sueño con ese rostro de serpiente. A veces es la persona, pero tú le ves el rostro de dragón. Es esa combinación de animales y persona, pero tú sabes que el dragón es Satanás. O la persona aparece como un dragón, pero la cara es de la persona. Entonces así identificamos quién es la persona que nos está haciendo la brujería. Punto número 7. Nos faltan 3. Usted no se puede perder de esto. Nos faltan 3, pero antes de darte los últimos 3, quiero que me le des un me gusta a este video. Aquí donde dice tal dedito así, la manito con el dedito, démele un clic, porque esto va a bendecir a muchas personas, porque este video va a ser multiplicado por el algoritmo de YouTube para que otras personas lo vean. Va a ser publicitado de una manera masiva. Punto número 7. Personas con rostros feos. Sale la persona en el sueño, pero sale con el rostro desfigurado, el rostro como un monstruo, el rostro feo. Eso es claro, evidente que esta persona te está haciendo brujería, lanzando maldiciones o pagando a un brujo para que te haga brujería. 8. Personas con rostro de brujas. Así me estaba comentando una hermana que había soñado con su cuñada, pero la cuñada tenía la nariz larga como las brujas que aparecen en los cómics y tienen ese sombrero grande y una verruga aquí a un lado. Pues así aparecía su cuñada y decía: pastor, ¿por qué la vi así? Inocentemente la persona preguntándome, pero nosotros sabemos que eso es que ella es bruja y está haciéndole brujería. 9. Punto número 9. Esto es un señor que yo oraba, pero siempre soñaba con su ex. Él había tenido una esposa con la cual había tenido muchos problemas y terminó apartándose de ella, terminó separándose de ella. Eso fue un problema grandísimo. Esta mujer demandó, esta mujer hizo una cantidad de cosas y él dice que esta mujer tiene aproximadamente 15 años haciéndole brujería. Él está viviendo ahora con otra señora, pero tanto la señora de él como él dicen que sueñan mucho con esta mujer. Pero la particularidad es que él me dice que siempre que sueña con ella, la ve vestida de negro. Siempre llega
toda cerrada de negro en el sueño, a lanzarle improperios, a decirle cosas, a amenazarlo, que esa es otra de las cosas de las personas que nos están haciendo brujería, que lanzan amenazas, que te voy a destruir, que te voy a esto y a esto otro. Y además de eso la soñó en 2 ocasiones que ella le estaba ahorcando. Y él tuvo como una parálisis de sueño y esta mujer lo estaba ahorcando. Y cuando pudo zafarse, se zafó y este hombre despertó. Pero esta mujer siempre le aparece en el sueño vestida de negro. Y 10º, la última señal de las personas que nos están haciendo brujerías, son personas que ya uno ha identificado que son brujas. Como este señor que me acaba de decir que lleva 15 años viendo que esta mujer le hacía brujería, y ya es evidente, ya es algo sabido que esta persona le está haciendo brujería. Ahora, si yo sueño con la persona, esa persona que yo sé que me está haciendo brujería, yo sé que es bruja, porque en su vida real ella le gusta visitar brujos y a su casa trae brujos y todas estas cosas, pero yo no la veo rabiosa, yo no la veo lanzando maldiciones, yo no la veo vestida de negro, no la veo con cuerpo de serpiente, la veo normal en el sueño. Pero usted se va a dar cuenta cuando sueña con la persona que inmediatamente su estado de salud va a cambiar, su estado de ánimo también va a cambiar y su tranquilidad se va a dañar. O sea, cuando usted sueña con esta persona que ya tiene antecedentes de que ella es bruja, de que ya usted está sabido que ella es bruja, pero cuando sueña con ella ya usted sabe que es que esta persona ya activó una brujería contra ti. Inmediatamente ella aparece en el sueño. Ya tú sabes que algo te ha hecho y dependiendo del sueño uno se da cuenta. Si sueña con dinero es de ruina, si sueña que se lleva, se roba algo, eso es ruina. Y si sueña lanzando plagas, que esa es otra cosa. Una mujer me decía que una mujer que es familia de ella sueña que le lanza serpientes, le tiraba serpientes. Las serpientes es el espíritu de la brujería. Y que una persona te lanza serpientes, pues lógicamente es que te está lanzando brujería. En una ocasión, también me comentaron en uno de los comentarios de aquí de los videos, que una persona le lanzó una araña a ella. Tal persona me lanzó una araña. La araña es el espíritu del cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta persona te está haciendo brujerías de cáncer para que tú caigas enferma de cáncer y mueras. Otro sueño que me comentaron, todas estas cosas las voy a hablar para que usted que ha tenido sueños se revise. Una persona soñó que la vecina de enfrente, que es bruja, que ella sabe que es bruja, y de allá salía una serpiente, de la casa de la vecina salía una serpiente y entraba por el patio de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa persona está haciendo brujerías, tiene un altar en su casa y está lanzando espíritus acá a la casa de esta persona. Estos son punticos importantes para que usted se capacite. Este canal está hecho por Dios para capacitar a su pueblo. Sabemos que no todo el mundo tiene el don de sabiduría para interpretar los sueños y sabemos que no todo el mundo tiene
discernimiento de espíritu, ni tiene visiones. Entonces nosotros, que Dios, gracias a su misericordia, nos ha dado estos dones, pues queremos entregarte a ti todos estos conocimientos, todas estas señales, para que tú entiendas y tengas claro todos estos puntos de quién es la persona que te hace brujería, que paga a los brujos, que te lanza maldiciones o que está haciendo oraciones contrarias. Mis amados, quisiera que nos apoye aquí en este canal. Apóyanos con tus ofrendas. Son de mucha bendición. Nos ayudan mucho para nosotros poder permanecer aquí sirviéndole a Dios, dándole a ustedes todas estas armas para que ustedes se puedan defender. También quiero decirles que aquí debajo del video tenemos nuestros libros virtuales. Son libros para descargar, para leer en el celular. Están aquí abajito. Y usted, comprando uno de esos libros, pues nos ayuda mucho para nuestro ministerio. ¿Cómo lo compramos? Allí abajito están, y usted dele con el dedito al libro que a usted le gusta, inmediatamente le va a salir la página para pagar, para comprarlo. Aquí mismo, en vivo y en directo. También quiero decirle que tenemos nuestros libros en Amazon. Si usted quiere que nuestros libros le lleguen a su casa, entre a la página de Amazon, que la tenemos ahí en la descripción, y en el primer mensaje que está en los comentarios, ese mensaje fijado que está allí encuentra la página de Amazon. Es un placer para todos ustedes. Gracias a los comentarios que ustedes colocan. Los comentarios de ustedes son muy importantes, porque en los comentarios me doy cuenta qué necesidades hay de parte de ustedes, y así nosotros vamos a estar realizando los videos para ayudarles a solucionar sus preguntas y sus necesidades. Escríbanos aquí en nuestros comentarios. Por aquí te vamos a dejar un video de oración para que te mantengas conectado con nosotros, con nuestro ministerio. Un abrazo grande para ti. Que Dios te siga bendiciendo.